Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C1, ¿de dónde vienen los inmortales? Capítulo 1, ¿de dónde vienen los inmortales? Gran Reino Xuan, Ciudad Xuanjing, mansión del asesor imperial. Li Fan sostenía su copa de vino y miraba a los funcionarios civiles y militares que habían venido a celebrar su cumpleaños en el salón. Aunque ya era viejo, no pudo evitar sentirse satisfecho en su corazón. Cabe señalar que hoy, 9 de cada 10 funcionarios de la corte llenaron la residencia del asesor imperial. Pensar que Li Fan era simplemente un pobre erudito cuando llegó por primera vez a este mundo. En los últimos 50 años, había pasado de no tener nada a ser un funcionario inmensamente poderoso. Su historia sería suficiente para escribir una novela con millones de palabras. ¿Cuándo la vida es así, qué más se puede pedir? Li Fan se acarició la barba y bebió el vino en su taza. Al cumpleaños del asesor imperial. La multitud de funcionarios presentes felicitó al unísono. El orgullo de Li Fan aumentó. En ese momento, de repente llegó desde fuera una ráfaga de exclamaciones discordantes. «¡Mira rápido! ¿Qué es eso? Del cielo caen corrientes de fuego, esto es auspicioso. Ve rápido y díselo al maestro imperial». ¿Cómo es que parece estar volando hacia la residencia de nuestro maestro imperial? Al escuchar el clamor afuera de la mansión, Li Fan frunció el ceño. El vestíbulo, que todavía estaba algo animado, se calmó abruptamente. Li Fan se levantó y tomó la iniciativa para salir. Sin embargo, antes de tener la oportunidad de regañar a sus subordinados y expresar el descontento en su corazón, quedó cautivado por el paisaje en el cielo. A lo lejos, en el cielo, dos luces de color plateado, una tras otra, como meteoritos, se dirigían a toda velocidad hacia la mansión. Esto es. Li Fan se congeló. Los dos meteoros llegaron sobre la ciudad de Xuanjing en un abrir y cerrar de ojos y se detuvieron abruptamente. Al mismo tiempo, una voz como un trueno descendió del cielo y explotó en los oídos de todos. «Dao Xuanzi. No sobrepases tus límites». Las personas presentes estaban horrorizadas. Algunas personas incluso gritaron, «Maestro inmortal», y cayó directamente al suelo en señal de obediencia. Y una palabra que había sido suprimida en lo más profundo de sus recuerdos y que estaba casi al borde del olvido, de repente estaba saliendo de la mente de Li Fan. «Cultivador, cultivador inmortal». Li Fan se quedó atónito y murmuró, ¿cómo es esto posible? A los dos cultivadores inmortales en el cielo obviamente no les importaba lo que pensara la multitud de mortales de abajo. Solo sonó otra voz, «Kou Hon. ¿Crees que te dejaré ir solo porque escapaste a esta tierra de extinción inmortal? Entrégame la técnica que obtuviste ese día o no descansaré hasta que estés muerto». Ridículo. Es por la falta de una técnica Golden Core que he estado atrapado en la etapa fundacional durante casi 100 años. Estoy a punto de convertirme en huesos marchitos, mi fin se acerca. Sin embargo, ahora finalmente he obtenido una técnica Golden Core. ¿Cómo podría entregárselo a otros? Kou Hon resopló fríamente, con su tono lleno de desdén. En efecto. Dao Xuanzi suspiró, una técnica del núcleo dorado sin otros practicantes, un tesoro irreemplazable. Aunque existen muchas técnicas de Golden Core, innumerables cultivadores están estancados en la etapa de establecimiento de la fundación. El tono de Dao Xuanzi de repente se volvió feroz. En ese caso, ahora que la puerta a la longevidad está frente a mí, ¿cómo podría dejarte libre y cómo podría no sobrepasar mis límites? Kou Hon se rió a carcajadas, es solo una técnica. Es ridículo que a pesar de que tú y yo somos hermanos desde hace 100 años, ahora estemos luchando hasta la muerte por una oportunidad de sobrevivir. Dao Xuanzi se rió fríamente y no respondió. Kou Hon dijo de repente, sé que no soy rival para ti y estoy seguro de que no podré escapar hoy. Pero hay tantos mortales aquí, y no sé si podrás soportar tal concentración de miasma inmortal mortal. Dao Xuanzi inmediatamente cambió de color. Kou Hon. ¿Qué quieres hacer? Kou Hon se rió locamente,
Solo estoy buscando un rayo de esperanza. Al escuchar la conversación entre los dos cultivadores inmortales sobre su cabeza, Li Fan sintió pavor en su corazón. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, vio una llama carmesí explotar sobre la ciudad de Xuanjing. Boom, 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 boom. En los oídos de Li Fan estallaron ruidos ensordecedores y su vista instantáneamente se volvió roja como la sangre. Un momento después, se desmayó. Li Fan tardó un tiempo en despertarse. Al principio estaba un poco mareado. Solo después de mucho tiempo recordó lo que había sucedido. Li Fan tosió y escupió algunos bocados de sangre, temblando mientras subía y miraba hacia sus alrededores. Todavía era de noche y la antigua y lujosa mansión del maestro imperial ya estaba en ruinas. El aire circundante estaba lleno del desagradable olor a cadáveres quemados. Todos los civiles y militares de la dinastía que celebraron hace unos momentos estaban muertos. Las esposas, concubinas y 5 hijos de Li Fan tampoco se salvaron. El rostro envejecido de Li Fan no delataba ninguna emoción. Su mirada era apagada. Después de permanecer en el mismo lugar durante mucho tiempo, arrastró su débil cuerpo fuera de la mansión del maestro imperial. La ciudad de Xuanjing, que hace unos momentos era increíblemente próspera y animada, se había convertido en un infierno de sangre y fuego. Hasta donde alcanzaba la vista, había cuerpos rotos y edificios derrumbados. Las personas que sobrevivieron a la calamidad deben haber sido menos de una entre 100. Todo esto fue por culpa de los 2 maestros inmortales que de repente cayeron. Li Fan perdió su fuerza y se sentó casualmente en un rincón roto de la pared. Su audición había quedado destruida hacía tiempo en la violenta explosión que acababa de producirse. Sin embargo, no importaba. En ese momento solo quería reír. ¿Cómo podría haber cultivadores inmortales en este mundo? Desde que se convirtió en funcionario, había usado el poder en sus manos para buscar rastros de cualquier Dao inmortal que pudiera existir. Después de convertirse en maestro imperial y gobernar a 10.000 personas, hurgó por todo el mundo. Su gobierno se extendió hasta el mar de hielo al norte, hasta el gran océano al sur, hasta el abismo de las ruinas al este y hasta las montañas Lianshan al oeste. No había rastro de la existencia de un inmortal en todo el Gran Xuan. Pero hoy, varios años después de que su esperanza muriera, 2 cultivadores inmortales descendieron de los cielos y vinieron a él. Sin pensarlo 2 veces, destrozaron todo lo que poseía. ¿Es esto inmortalidad? ¿Y de dónde vienen los inmortales? La ira y la falta de voluntad que llenaban su corazón se convirtieron en un desconcierto interminable. La voluntad del cielo estaba equivocada. Al mismo tiempo, Li Fan se sintió incomparablemente afortunado. Se alegró de que antes de morir finalmente confirmó la existencia de los inmortales. De lo contrario, ¿no tendría que perder otros 50 años después de comenzar su próxima vida? Así es. ¿Cómo pudo él, un simple mortal, pasar de ser un humilde erudito a ser un maestro imperial? ¿Cómo podría no tener algo en que confiar? Esta fue también la razón por la que pudo sobrevivir a un estrecho escape de los inmortales. ¿Verdad? Li Fan murmuró en su corazón y el paisaje a su alrededor de repente se oscureció. Era turbio y difícil de ver, como si una gruesa cortina de agua lo separara. La verdad a la mentira, la realidad al sueño. 6 palabras prominentes se iluminaron en la oscuridad y luego se dispersaron rápidamente, convirtiéndose en una cortina de luz. Carga completa. ¿Virtualizar la escena actual y regresar al punto de anclaje inicial? Aparecieron letras pequeñas una tras otra. Al mismo tiempo, las imágenes aparecieron una tras otra, extendiéndose rápidamente por toda la pantalla luminosa. Fueron los 50 años de la vida de Li Fan en este mundo. Li Fan se quedó paralizado durante un largo rato mientras se miraba a sí mismo en las distintas imágenes. ¿Verdad? Ese fue el nombre que Li Fan le dio a este raro tesoro que llevaba consigo. Tenía una sola función: transformar la verdad en falsedad y la realidad en vacío. La llamada transformación de lo real en imaginario significó transformar todo lo que Li Fan había experimentado en una experiencia ilusoria simulada, lo que provocó que Li Fan regresara al punto de anclaje que había establecido inicialmente cuando acababa de viajar a este mundo. De hecho, esta línea de tiempo fue la segunda vida de Li Fan. Aunque Li Fan tenía grandes aspiraciones en su primera vida,
no pudo alcanzarlas debido a su falta de talento. Después de no poder aprobar repetidamente los exámenes imperiales, finalmente dejó de estudiar para convertirse en comerciante después de cumplir 30 años. Dirigió un pequeño negocio, se convirtió en un hombre rico y corriente, se casó, tuvo hijos y vivió una vida normal. Fue solo cuando estaba muriendo de vejez que finalmente despertó la verdad. Esta fue la segunda vida de Li Fan, un viaje imparable hacia el éxito. Fue una lástima que ahora estuviera arruinado. Después de reflexionar momentáneamente, Li Fan no decidió terminar con esta vida de inmediato. Antes de eso, todavía tenía algunas cosas que hacer. Apagando la pantalla luminosa y volviendo a la realidad, Li Fan se estabilizó y afrontó las consecuencias del grave daño causado por Xuan Jing. Después de reunir a las personas que habían sobrevivido, Li Fan estabilizó los corazones de la gente a través de sus años de prestigio. Aunque Li Fan no podía oír, aún podía encontrar un bolígrafo y papel. Aunque comunicarse fue un poco problemático, no impidió que se transmitieran las órdenes de Li Fan. Primero, Li Fan ordenó a su batallón de guarnición fuera de la ciudad que llegara a la ciudad de Xuanjing lo antes posible para mantener el orden después del desastre. Luego, envió órdenes a las ciudades vecinas para que transfirieran alimentos, provisiones y funcionarios a Xuanjing. La mayoría de los edificios de Xuanjing fueron destruidos y, después de que el batallón de guarnición tomó el control de Xuanjing, Li Fan se quedó en el cuartel para presidir las consecuencias. El decreto de Li Fan transportaba constantemente materiales y talentos desde las ciudades vecinas hacia la ciudad de Xuanjing. Después de un mes, la ciudad en ruinas de Xuanjing había recuperado ligeramente parte de su atmósfera animada. Solo después de que el gran reino Xuan finalmente se recuperó de la huelga de los inmortales, Li Fan comenzó a ordenar a la gente que recopilara información sobre los dos inmortales que aparecieron esa noche. Esto incluía de dónde venían, a dónde viajaban y si tenían otras conversaciones. Desafortunadamente, después de varios meses de investigación, no se encontró nada más además de saber que los dos inmortales parecían haber aparecido desde la dirección del abismo de las ruinas en el este. La esperanza de Li Fan de sacar provecho de la muerte de ambos inmortales no pareció hacerse realidad. No debería haber esperado algo así. Li Fan suspiró en su corazón. En ese caso, no me queda nada en este mundo. De pie en la recién construida mansión del maestro imperial, Li Fan volvió a encender Truz. ¿Virtualizar la escena actual y regresar al punto de anclaje inicial? Li Fan ya no dudó y eligió sí. En la pantalla de luz, innumerables imágenes realistas permanecían quietas simultáneamente. Posteriormente, la gloria y la riqueza de esta vida se hicieron añicos como una ilusión, transformándose en innumerables rayos de luz que volaron hacia la mente de Li Fan. Escena tras escena pasaron ante los ojos de Li Fan como una linterna parpadeante. Finalmente, el escenario se fijó en los dos cultivadores inmortales uno frente al otro en lo alto de la mansión del asesor imperial. Dao Xuanzi, Kou Hon. Li Fan recitó suavemente los nombres de los dos. 50 años después, te estaré esperando aquí en la ciudad de Xuanjing. Para mí, las riquezas y la riqueza no son más que actividades sin sentido. La conciencia de Li Fan gradualmente se volvió borrosa, pero su voluntad siguió siendo más fuerte que nunca. En la próxima vida capturaré a los inmortales. La luz en su mente desapareció gradualmente y Li Fan cayó lentamente en un sueño profundo. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C2. Aspirando a buscar la vida eterna capítulo 2. Aspirando a buscar la vida eterna. En la oscuridad, una línea de pequeñas palabras brillantes apareció en la pantalla. Después de regresar al año de anclaje, actuaste de manera anormal debido a tu éxtasis. Esto provocó que tu tía casi te ahogara en agua bendita de la bruja del pueblo. Cuando todavía faltaba medio año para el examen de campo, estudiabas mucho en casa desde el amanecer hasta el anochecer. Como ya conocías las preguntas, estabas lleno de confianza. Aunque tu tía se quejaba de ti, siempre te apoyaba en tus estudios. El hermano del jefe de la aldea codiciaba los fértiles campos ancestrales de su familia y conspiró en secreto para tomarlos. Tu tía intentó resistirse pero fracasó. Lograste resolver este asunto con un pequeño truco. Desde entonces tu tía te miró desde una perspectiva diferente. Medio año después, usted realizó el examen provincial. A pesar de estar por debajo de otros 30, finalmente lograste convertirte en un erudito,
honrando a tus antepasados. Después de estar anclado durante 2 años, viajaste a la ciudad de Suanjin para participar en el examen imperial. Estabas preparado para las preguntas del examen y, naturalmente, sobresaliste. Obtuviste un desempeño admirable en el examen imperial y reclamaste el lugar de erudito de segunda clase. Viajaste por la ciudad de Suanjin y finalmente lograste tu objetivo al que te asignaron el puesto de magistrado del condado de Wen en Jiangnan. En el tercer año, recogiste a tu tía en casa y asumiste el cargo de magistrado del condado de Wen. Empezaste a desarrollar en secreto una red de subordinados de confianza. Ese mismo año, condujiste a tus hombres a descubrir preciosos depósitos minerales en las profundas montañas que recordabas de tu vida anterior. En el cuarto año, lograste fabricar con éxito un lote de explosivos y mosquetes. Su equipo de mosquetería pudo eliminar un campamento de bandidos de montaña cercano con poco esfuerzo. En el quinto año, hubo una grave sequía en la provincia de Jiangnan, que desplazó a muchas personas. Debido a sus esfuerzos anteriores de conservación del agua, el condado de Wen se vio relativamente poco afectado. Ese mismo año, un grupo de inmigrantes se reunió para rebelarse y se preparó para atacar la residencia del príncipe Lanya. Usted brindó asistencia crucial y salvó a su familia. El príncipe de Lanya te estaba muy agradecido. En el sexto año, usted fue ascendido a gobernador de la provincia de Jiangnan. Ese mismo año se casó con la hija del ministro de personal. En el séptimo año, hubo una plaga de langostas en la provincia de Jiangnan y la cosecha de cereales escaseaba. Solo aquellos bajo su gobierno se vieron mínimamente afectados. Ese mismo año, tu esposa dio a luz a un hijo para ti. En el octavo año, tus hombres lograron fabricar pistolas de chispa. En el 10º año, Lady Lanya dio a luz a un hijo. Usted personalmente vino a felicitarlo y le presentó un regalo bien preparado. En el año 15, el emperador sufrió una enfermedad repentina. Antes de morir, convocó al príncipe de Lanya a la capital y le pasó el trono. El príncipe de Lanya sucedió en el trono y cambió su nombre a emperador Suanjin. En el año 16, el emperador Suanjin te convocó a la capital y te ascendió a ministro de guerra. Ese mismo año se produjeron rebeliones simultáneas de distintos tamaños en distintos lugares. El emperador Suanjin te ordenó liderar el ejército para sofocar las rebeliones. En el año 18 viajaste por todo el mundo y arrasaste con los rebeldes. Después de regresar a la capital, el emperador Suanjin revocó su poder militar y le concedió el puesto de tutor del príncipe heredero. En el año 20, la emperatriz quedó repentinamente atrapada en un caso de brujería. El emperador Suanjin estaba furioso y la exilió al Palacio de Invierno. Cuando el príncipe heredero buscó en privado su ayuda, usted aceptó decisivamente. Después de una investigación privada, usted encontró evidencia de que la consorte 11 Fei incriminó a la emperatriz, demostrando su inocencia. El emperador Suanjin masacró a la consorte 11 Fei y a su familia, pero no liberó a la emperatriz del Palacio de Invierno. En el año 21, alguien lo acusó en secreto de traición y presentó pruebas de su minería privada y de sus fuerzas armadas secretas. Estabas ansioso y escribiste una carta de disculpa. El emperador Suanjin te destituyó del puesto de ministro, pero te permitió seguir siendo tutor del príncipe heredero. En el año 23, el emperador Suanjin estaba en un viaje de caza de primavera y decidió regresar a la residencia real de Lanya en la provincia de Jiangnan para echar un vistazo. En el año 24, el emperador Suanjin visitó Jiangnan y te ordenó que lo acompañaras. También visitaste algunas minas que anteriormente habías explotado en secreto. En el año 25, el emperador Suanjin fue a Jiangnan por tercera vez. Esta vez no te trajo. 3 meses después, recibiste en secreto la noticia de que alguien te había denunciado por viajar en privado al Palacio de Invierno para visitar a la emperatriz. Ese mismo año, el emperador Suanjin fue asesinado cuando regresaba a la capital. Cuando llegó la noticia, la capital quedó conmocionada. Los funcionarios invitaron a la emperatriz a salir del Palacio de Invierno y el príncipe heredero le sucedió en el trono con el nombre de emperador Kanning. En el 26º año, usted fue nombrado asesor imperial y se convirtió en ministro principal de la corte parlamentaria, alcanzando el puesto más alto. El joven emperador dependía en gran medida de ti. Aprovechando esta oportunidad, usted estableció su influencia en la corte. En el año 27 falleció tu tía.
Una vez más pensaste en buscar la inmortalidad, por lo que enviaste gente a explorar las huellas de la existencia de inmortales en varios lugares. En el año 28, el emperador alcanzó la mayoría de edad. Pero tu poder nunca dejó de crecer y la corte se convirtió en tuya. En el año 30, el mundo solo reconocía al asesor imperial y apenas conocía al emperador. En el año 31, la emperatriz viuda quedó embarazada y te llamó urgentemente al palacio para discutirlo. Con gran alegría, llevaste en secreto a la emperatriz viuda de regreso a la residencia del asesor imperial para cuidarla. Ese mismo año, la emperatriz viuda dio a luz un hijo para ti. En el año 33, cuando entraste solo a la corte, estabas rodeado por los guardias entrenados en secreto por el emperador Kangnin. Afortunadamente, con la ayuda de un tesoro especial, lograste salvar tu vida. Estabas furioso y querías matar al emperador y establecer tu gobierno. Sin embargo, ante la desesperada súplica de la emperatriz viuda y la persuasión de los ministros que la rodeaban, usted se abstuvo de tomar medidas. Purgaste a todos los ministros cercanos del emperador. Después de eso, el emperador Kangnin solo mantuvo el nombre de emperador, perdiendo todo poder. En el año 38, el emperador Kangnin murió en estado de depresión. Hiciste emperador a tu hijo mayor y cambiaste su nombre a emperador Longchan. En el año 40, la emperatriz viuda murió de enfermedad. Tu deseo de inmortalidad se hizo más intenso. En el año 45 murió tu esposa. En el año 46, su hijo mayor murió de una enfermedad. En el año 48, después de décadas de búsqueda infructuosa de la inmortalidad, te rindiste. Después de estar anclados durante 50 años, 2 inmortales llegaron al oeste desde el abismo de las ruinas, destruyendo la ciudad de Xuanjing. Sobreviviste milagrosamente. La simulación termina. Puedes elegir una de las siguientes opciones para conservar. 1. Un objeto que posees durante esta simulación. 2. Tu nivel de cultivo en esta simulación. 3. Los recuerdos simulados de una persona cercana a ti en esta simulación. Estos recuerdos pueden ser heredados por esa persona. 4. Abandone las opciones anteriores para acelerar el progreso de recarga. Li Fan recuperó la conciencia y se encontró nuevamente en su humilde estudio. Admirando el paisaje familiar pero desconocido, sus últimas décadas de experiencia pasaron por su mente una por una. Li Fan no pudo evitar sentirse emocionado. ¿La realidad se transformó en simulación, o todo ya es una simulación? O tal vez, ¿no existe una frontera entre realidad e ilusión en un cierto nivel? Sin embargo, Li Fan no perdería el tiempo en cosas que no podía saber. Pronto tranquilizó su mente y se centró en las 4 opciones. El primer y el segundo artículo no eran nada del otro mundo, aunque si Li Fan se embarcara en el camino del cultivo, estos 2 artículos definitivamente podrían ayudarlo mucho. Desafortunadamente, él también fue mortal solo en su última vida. No había ningún reino de cultivo que conservar. En cuanto al objeto más valioso que posee, sin duda sería el sello imperial de Jade. También era inútil y solo provocaría un desastre. En cuanto al tercer punto, dejar que alguien recuerde también los recuerdos de esta simulación. Esto fue algo que aceleró el corazón de Li Fan. Durante un rato, varias figuras pasaron por la mente de Li Fan. Pero al final, todavía negó con la cabeza. Después de todo, los corazones eran los más difíciles de medir. Nadie sabía en qué se convertiría una persona después de tener décadas de recuerdos. En ese momento, la verdad, aún no se había recargado y todavía era un erudito débil, sin poder ni capital. Por tanto, todo debe hacerse con estabilidad. Así que solo quedaba la cuarta opción. Acelere el progreso de la recarga. La transformación de la realidad en una simulación por parte de Trus requirió recarga. Según la experiencia de Li Fan en su vida anterior, este progreso de carga solo podía crecer naturalmente con el paso del tiempo. Se necesitarían unos 20 años para recargarlo. El progreso de recarga ya no aumentaría después de alcanzar un máximo del 200%. Además, cuando Li Fan recibía un golpe fatal, Trus consumía el progreso de la recarga para la protección automática del cuerpo. Esta fue también la razón por la que Li Fan pudo sobrevivir a varias fugas por los pelos en su última vida. Por tanto, el cuarto punto fue la elección más prudente. Con sus pensamientos calmados,
Li Fan ya no dudó y decidió en silencio en su mente. Inmediatamente, una línea de pequeños personajes brillantes se dispersó en puntos de luz y luego se reformó rápidamente en varias líneas nuevas de personajes. Nombre: Li Fan. Reino del cultivo: mortal. Edad física: 20/86. Edad mental: 166/1056. Progreso de carga: 30%. 3 vidas como ser humano: 166 años. Resulta que ya he vivido tanto tiempo. Sin embargo, recuerdo que el límite superior de la edad mental solo rondaba los 900 años en mi vida anterior, pero ahora ha aumentado a 1000 años. Parece que aumentará con mi acumulación de experiencia, lo que reduce la ansiedad en mi corazón. Así como la esperanza de vida del cuerpo tenía un límite, existía un cierto límite para la capacidad mental de perdurar. Después de llevar demasiados recuerdos, se formaría una carga mental. Una vez que esta carga se volviera demasiado pesada, aplastaría completamente el alma de una persona. Esto se llamó el desgaste del tiempo. Sin embargo, el límite superior de la edad mental aumentaría a medida que aumentara la cognición mental. Por ahora, Li Fan no necesitaba preocuparse por esto. Mientras siga el camino del cultivo inmortal, todo lo demás no será un problema. Ahora que estoy empezando de nuevo, la gloria, la riqueza y las bellezas ya no son mis actividades. Solo quiero la inmortalidad. El dolor después de que los queridos familiares y amigos que lo rodeaban en su vida anterior se desvanecieron uno por uno y la impotencia y la inquietud provocadas por la vejez de su propio cuerpo hicieron que la mente de Li Fan estuviera más decidida en este momento. El objetivo de esta vida es aprender los secretos del cultivo de esos 2 cultivadores inmortales. 50 años después, descenderán a la ciudad de Xuanjing. Con suficiente planificación y preparación, incluso si son las llamadas potencias de Foundation Stage, podría tener una oportunidad de ganar. Tal vez en lo que pueda confiar, además de en la pólvora, es en el miasma inmortal mortal del que hablan. Además, durante estos 50 años, no puedo simplemente esperar. Vinieron del abismo de las ruinas oriental, así que tal vez pueda enviar a alguien a lo profundo del fondo del abismo de las ruinas primero para buscar. Lo peor de la vida era no tener ningún propósito. En su vida anterior, Li Fan a menudo se despertaba en mitad de la noche de la cama de la emperatriz viuda y sentía una abrumadora sensación de vacío y falta de sentido. En esa vida, se encontraba en la cima de la gente común. Era el amo del emperador y tenía en sus manos el ejército mundial. Casi todos los ministros presentes en el tribunal eran sus ayudantes de confianza. Pudo abolir el gobierno del emperador en cualquier momento, e incluso la emperatriz viuda estaba a su entera disposición. No pudo llegar más alto. ¿En esta próxima simulación, debería hacer lo mismo? En ese caso, ¿qué sentido tenía reencarnar de una vida a la siguiente? El poder y el placer siempre tenían el mismo sabor después de suficiente repetición. Quizás, si no hubiera otras variables, después de cierta reencarnación, Li Fan se rendiría voluntariamente y elegiría acabar con su vida. Pero la aparición de esos 2 cultivadores inmortales le permitió a Li Fan ver un conjunto completamente nuevo de posibilidades. Permitiendo a Li Fan ver un mundo de oportunidades desconocidas pero tentadoras que lo atraen. Encendió una gran ambición y objetivo dentro de él. Quería cultivar la inmortalidad. Él quería vivir para siempre. Nadie pudo detenerlo. Li Fan abrió la puerta de la casa y salió con la cabeza en alto. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C3. El deseo de un mortal de capturar inmortales capítulo 3. El deseo de un mortal de capturar inmortales. El tiempo pareció acelerarse mientras Li Fan se preparaba para cumplir 50 años durante su tercera vida. Li Fan implementó su plan de manera meticulosa y paso a paso. Con la experiencia de 2 vidas, todo salió bien. Retomó los exámenes imperiales. Esta vez, sin embargo, con las décadas adicionales de experiencia en gobernanza, los ensayos que escribió fueron naturalmente muy superiores a su vida anterior. Ya fuera el examen de condado, provincial o imperial, siempre ocupó el primer lugar y se hizo famoso en todo el mundo. Posteriormente, a pesar de su juventud, fue nombrado funcionario del condado de Wen. Después de estar anclado durante 3 años, llegó al condado de Wen una vez más.
Esta vida, ganar el control fue mucho más eficiente que la anterior. Con su considerable reputación y su profundo conocimiento de los funcionarios locales, tomó fácilmente el control del condado de Wen. Luego, comenzó a promover y cultivar los ayudantes de confianza que tuvo en su vida anterior y fortaleció continuamente su influencia. Al mismo tiempo, redactó diseños de pistolas de chispa y ordenó a artesanos que las produjeran, al tiempo que les ayudaba con todas las dificultades de producción que conocía. Después de eso, ordenó a la gente que fuera y reclutara de forma privada artesanos calificados, esforzándose por desarrollar armamento más avanzado. Las minas de montaña tampoco fueron olvidadas. Li Fan arrasó con todos los bandidos de la montaña cerca del condado de Wen y los obligó a trabajar en las minas. Confiando en los recursos mineros, estableció numerosos talleres en las montañas profundas para producir en masa armas de hierro. Al mismo tiempo, organizó caravanas comerciales para viajar alrededor del mundo y acumular fondos. Después de 4 años, Li Fan buscó en secreto y finalmente encontró el doble del cuerpo del emperador Xuanjing. Fue la existencia de este doble lo que llevó al casi fracaso de su plan de asesinato en su vida anterior. Afortunadamente, siempre había sido cauteloso y, con sus numerosos planes de respaldo, pudo evitar fracasar en sus esfuerzos. Li Fan entrenó personalmente al doble hasta dejarlo impecable en medio año. Después de 5 años, Jiangnan sufrió una grave sequía. Li Fan ordenó a sus subordinados que se hicieran pasar por refugiados y atacaran la residencia del príncipe Lanya. En la superficie, Li Fan encabezó el intento de rescate, pero en secreto ordenó a su pueblo matar al príncipe de Lanya y a su familia. Al mismo tiempo, reveló su doble entrenado. Desde entonces, Li Fan tomó el control de la propiedad del príncipe Lanya. La noticia del asesinato de la familia del príncipe Lanya, cuyo único sobreviviente fue el propio príncipe Lanya, conmocionó a todo el país. El emperador estaba furioso y envió tropas para reprimir a los refugiados. Como recompensa por sus esfuerzos, Li Fan fue ascendido a gobernador de la provincia de Jiangnan. El poder de Li Fan se expandió aún más. Sin embargo, después de esto se volvió más cauteloso. En lugar de seguir expandiéndose, mantuvo un perfil bajo y desarrolló tecnología. En el 7º año, la plaga de langostas llegó como se había previsto. Li Fan se había preparado para ello y, naturalmente, la provincia de Jiangnan prácticamente no se vio afectada. También solicitó a la corte imperial que abriera almacenes y liberara grano para ayudar a las víctimas. El tribunal estuvo de acuerdo. Con esta oportunidad, Li Fan obtuvo el apoyo de un gran número de personas. Muchas víctimas se establecieron bajo el gobierno de Li Fan y la fuerza de Li Fan se vio reforzada. En el 9º año se celebró según lo previsto la boda del príncipe de Lanya y la nieta del gran secretario jefe. Esa noche, Li Fan irrumpió en la cámara nupcial por la noche, asustando medio hasta la muerte a la consorte del príncipe Lanya. Después de enterarse de que Li Fan había matado al príncipe de Lanya y había usado un doble para tomar el poder, incluso denunció enojada a Li Fan como un traidor. Li Fan, en cambio, se rió y le pidió que escribiera sobre este terrible incidente en una carta. Con esta carta, Li Fan se hizo pasar por el mensajero del príncipe de Lanya y se coló en secreto en la capital para ver al gran secretario jefe. Con un comportamiento tranquilo, Li Fan reveló que controlaba toda la finca Lanya. El gran secretario jefe, aunque sorprendido, mantuvo la calma y le preguntó a Li Fan qué quería hacer. Li Fan explicó con confianza que debido a que el asesor imperial había mantenido el poder durante tantos años, había ganado muchos enemigos. Además, debido a que sus varios hijos eran incompetentes, sería difícil para la familia del asesor imperial mantener su riqueza y estatus después de la muerte del gran secretario jefe. Siempre que el gran secretario jefe pudiera intervenir en el momento necesario para ayudar a Li Fan con un favor, Li Fan protegería la seguridad y prosperidad futuras de la familia del gran secretario jefe. El gran secretario jefe reflexionó durante mucho tiempo y finalmente preguntó cuál sería el favor. Li Fan se rió y solo dijo que lo sabría a tiempo, y luego se fue. Después de 10 años, Lady Langye dio a luz a un hijo. Obviamente, este era el hijo de Li Fan. Li Fan escribió una carta al gran secretario jefe para informarle del éxito. Después de 15 años, el emperador finalmente enfermó gravemente. Después de recibir el decreto que convocaba al príncipe Lanya, Li Fan tomó a sus ayudantes de confianza,
viajó día y noche y entró en la capital. Después de que el príncipe de Landia accediera al trono, Li Fan tomó prestado el poder del emperador para controlar las cortes y desarrollar a su pueblo. Con la cooperación secreta del gran secretario jefe, no surgieron preocupaciones ya que Li Fan tomó el control total. Después de 16 años, la rebelión aumentó en todas partes. Li Fan aprovechó la oportunidad para integrar a sus ayudantes de confianza en el ejército y aprovechó su éxito militar contra los rebeldes para conceder muchos ascensos. En solo 3 o 4 años, el ejército quedó firmemente bajo el control de Li Fan. Después de 20 años, el mundo se recuperó gradualmente de la agitación de la muerte del emperador. Li Fan envenenó decisivamente al falso emperador en ese momento, matando la última amenaza posible. Después de apoyar a su propio hijo para que se convirtiera en emperador, Li Fan se nombró a sí mismo asesor imperial, pasando de detrás de escena al centro de atención una vez más, ostentando un inmenso dominio e influencia. Después de esto, el desarrollo tecnológico del reino Gran Xuan se aceleró enormemente gracias a la voluntad de Li Fan. En el año 35, la mansión del asesor imperial. Li Fan miró la carta secreta entregada por sus hombres. Después de leerlo atentamente por un momento, no pudo evitar fruncir el ceño. Entonces, ¿estás diciendo que las nieblas sobre el abismo de las ruinas se dispersarán durante medio día cada 15 años? Informando al asesor imperial, este es exactamente el caso. A nuestro batallón de búsqueda inmortal se le ordenó estacionarse junto al abismo de las ruinas y observarlo día y noche. Finalmente hace unos días hubo una cosecha. El oficial buscador inmortal arrodillado en el suelo recordó la escena en ese momento, con una mirada de asombro aún permaneciendo en su rostro. Después de que la niebla se disipó, una tenue luz brilló desde el fondo del abismo. Utilizamos telescopios para observarlo y discernimos todo tipo de vistas maravillosas. Aunque lo que cada persona veía no era lo mismo, las vistas incluían una cadena montañosa con miles de picos que subían y bajaban, con majestuosos edificios dispersos por todas partes, vagamente visibles. Había ciudades imponentes situadas en las llanuras, con no menos de 1 millón de personas cada una. Incluso hay una ciudad en el cielo envuelta en luz radiante, y todo tipo de pájaros raros y bestias exóticas. Volaban en el medio. El oficial buscador inmortal hizo una pausa, antes de expresar los sentimientos en su corazón. Fue realmente increíble. Realmente eran del abismo de las ruinas. Aunque lo sospechaba desde hacía mucho tiempo, ahora que su subordinado lo había confirmado personalmente, Li Fan todavía estaba un poco emocionado en su corazón. Sin embargo, sus muchos años de experiencia habían atenuado hacía tiempo su autocontrol. Preguntó con indiferencia, ¿puedes encontrar una manera de llegar al fondo del abismo? El aliento del oficial buscador inmortal tartamudeó y luego su rostro se volvió un poco blanco. Rápidamente se inclinó y dijo, Sebornit es incompetente. Probamos varios métodos, pero tan pronto como descendimos a cierta profundidad, un viento astral nos hizo pedazos. El viento astral es tan poderoso que ni siquiera nuestra armadura más dura puede resistirlo ni por un momento. Al escuchar esto, Li Fan no parecía decepcionado. Después de agitar la mano y dejar que el oficial buscador inmortal se fuera, Li Fan murmuró para sí mismo, parece que todavía tengo que esperarlos. 50º año, Gran Reino Xuan, Xuanjing. La ciudad de Xuanjing, que solía ser incomparablemente animada, ahora era silenciosa y algo inquietante. La gran mayoría de los habitantes de Xuanjing habían sido reubicados por la fuerza en las ciudades vecinas hace un mes por decreto del asesor imperial, quien afirmó que era para evitar una calamidad. Esta ridícula excusa fue recibida con gran escepticismo. Sin embargo, el asesor imperial no fue demasiado lejos y obligó a quienes no querían moverse, sugiriendo únicamente que construyeran refugios subterráneos para esconderse. Estas advertencias fueron tratadas en su mayoría como bromas. Cuando Li Fan recibió el informe, no se molestó. Ya había hecho lo mejor que pudo. En las calles y callejones de la ciudad de Xuanjing, esperaban emboscadas compuestas por tropas especiales que había preparado cuidadosamente a lo largo de los años para utilizar contra los dos inmortales. Ahora que todo estaba listo, lo único que se necesitaba eran los protagonistas. Por la noche, bajo la luna brillante, los dos cultivadores inmortales llegaron como se esperaba. Dao Xuanzi. No oprimas demasiado a la gente.
los gritos enojados de Kou Hon se extendieron por toda la ciudad de Xuanjing. Ratatatatat. De repente se encendieron innumerables lenguas de fuego y decenas de miles de balas brotaron como cascadas, bombardeando repentinamente a los dos inmortales al unísono. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C4. Hechizos y espadas inmortales capítulo 4. Hechizos y espadas inmortales. Los dos cultivadores inmortales en lo alto del cielo fueron tomados por sorpresa y fueron golpeados directamente en la cara. No había ninguna escena de sangre y carne volando. A su alrededor solo había ondas concéntricas en el aire. Una fuerza invisible bloqueaba la ola de balas. ¿Qué clase de artefacto es este? Ante el repentino asedio de miles de mortales, los dos cultivadores inmortales estaban tan tranquilos como de costumbre. La mano derecha de Kou Hon extendió la mano y atrajo a un soldado hacia el cielo, agarrando el arma en la mano del soldado para examinarla cuidadosamente mientras lo arrojaba casualmente. Es bastante interesante utilizar una delicada estructura mecánica en lugar de la formación de un hechizo y utilizar el poder explosivo de un objeto mortal en lugar del poder espiritual. De hecho, puede estallar con el poder de la etapa inicial de Edifining. Kou Hon entendió el principio del arma después de solo un vistazo. Sacudió la cabeza. No esperaba que después de unos miles de años, los mortales desterrados a la tierra de la extinción inmortal realmente pudieran investigar un objeto tan sutil. Desafortunadamente, solo puede funcionar en esta tierra que carece del gran Dao. Fuera de la tierra de la extinción inmortal, no es más que un montón de cobre inútil y hierro refinado. Después de decir eso, el arma que tenía en la mano desapareció instantáneamente en el aire, como si la hubiera guardado casualmente. Como simple mortal, ¿cómo te atreves a hacer un movimiento contra nosotros, cultivadores inmortales? Al principio todavía tenía algo de culpa en mi corazón, pero ahora parece que son ustedes quienes buscan la muerte. Kou Hon se mantuvo erguido y miró al número desconocido de soldados mortales densamente agrupados en la oscuridad, con el desprecio brillando en sus ojos. Su mano derecha rápidamente saludó en el espacio vacío frente a él, dibujando patrones intrincados. De repente aparecieron innumerables chispas de la oscuridad, como un fuego de pradera que se había condensado en enormes bolas de fuego. Dao Art, el rugido del dragón de fuego. Mientras Kou Hon gritaba con voz fría, más llamas carmesí se extendieron desde los enormes grupos de fuego, que servían como nodos, y se quemaron hacia afuera al unísono. En apenas unos momentos, las llamas eran como carne y sangre, conectando los grupos de fuego en el cielo. Un temible dragón compuesto de llamas carmesí apareció sobre la ciudad de Xuanjing. El dragón de fuego levantó la cabeza y dejó escapar un rugido resonante mientras estiraba su cuerpo y luego se estrellaba hacia abajo. ¡Boom! Incesantemente se oían violentas explosiones. Los edificios de la ciudad de Xuanjing eran como pequeños juguetes, fácilmente destruidos sin la más mínima resistencia. Y como si las llamas rojas tuvieran mente propia, devoraron y quemaron todo lo que pudieron tocar después de aterrizar en el suelo. En un abrir y cerrar de ojos, esta ciudad de Xuanjing se convirtió en un infierno ardiente. Sin embargo, Kou Hon, que había causado todo esto, frunció el ceño con incredulidad. Porque se dio cuenta de que, aunque la ciudad de Xuanjing parecía miserable, la gran mayoría de los soldados sobrevivieron a su ataque. Había que saber que el rugido del dragón de fuego que había desatado en un ataque de ira ya era toda su fuerza. El poder de un cultivador de la gran perfección del establecimiento fundacional no era algo a lo que los mortales pudieran resistirse. Incluso si esos soldados estuvieran bien entrenados y hubieran sacado su equipo de protección y se hubieran escondido en las esquinas del edificio para protegerse en el momento en que lo vieron lanzar el hechizo, deberían haber sufrido muchas más bajas. ¿Qué está pasando? Kou Hon estaba sorprendido y escéptico y, en un instante, pareció darse cuenta de algo. Con un gesto de la mano, Kou Hon examinó uno de los pequeños objetos metálicos que le habían disparado previamente, pero a los que su aura protectora del cuerpo resistió fácilmente. Esto es, el rostro de Kou Hon cambió drásticamente, y luego dirigió con alerta su mirada hacia el entorno. El desprecio en su mirada se convirtió en desprecio. Estas armas ocultas han sido empapadas de sangre mortal, contaminadas con miasma inmortal mortal. La voz de Dao Xuanzi también se escuchó, su rostro feo. Acabamos de llegar a este lugar y nos tendieron una emboscada. Además, la otra parte ha utilizado el miasma inmortal mortal,
por lo que es obvio que vinieron preparados. ¿Podría ser que detrás de estos mortales haya cultivadores inmortales guiándolos? El dúo se miró y varios pensamientos inmediatamente pasaron por sus mentes. Pase lo que pase, este lugar es una trampa y no deberíamos quedarnos mucho tiempo. Aunque Dao Xuanzi y Kou Hon luchaban hasta la muerte por la técnica del núcleo dorado, ese era su asunto privado. Ahora que han surgido variables inesperadas en forma de emboscada a miles de mortales, con los 100 años de comprensión tácita de los dos, ambos al mismo tiempo inconscientemente optaron por escapar primero. Quizás al descubrir los intentos del dúo, los disparos que se habían detenido debido al rugido del dragón de fuego resonaron una vez más. Sin embargo, esto profundizó las sospechas en los corazones de Dao Xuanzi y Kou Hon. Estos mortales obviamente tenían una agenda. ¡Vamos! Los dos estaban a punto de huir cuando oyeron una voz que sonaba desde abajo. Dao Xuanzi. Kou Hon. Si los dos huyen, la noticia de que han obtenido una técnica Golden Core se difundirá por todo el mundo del cultivo. La voz vino de todas direcciones de la ciudad de Xuanjin, resonando continuamente en esta noche con reverberaciones interminables. La voz era algo vieja, pero el tono era incomparablemente seguro y frío. Las figuras de Kou Hon y Dao Xuanzi se congelaron mientras parecían sorprendidos, con sus rostros llenos de incredulidad. ¿Cómo es esto posible? El asunto de que obtuviéramos la técnica del núcleo dorado era claramente conocido solo por nosotros dos. Entonces, ¿cómo pudo haberse filtrado la noticia? Por un momento, el dúo cayó en un profundo estado de miedo. Los dos se aventuraron en una cueva para explorar sus secretos, y luego Kou Hon aprovechó la técnica y huyó. Dao Xuanzi lo siguió en una intensa persecución, y Kou Hon estaba lo suficientemente desesperado como para correr el riesgo de irrumpir en una tierra de extinción inmortal para buscar un rayo de esperanza. Las personas encontradas durante este periodo de tiempo pasaron por sus mentes una por una. ¿Quién era? Y justo cuando la mente del dúo estaba conmocionada, en la oscuridad, docenas de balas de cañón con rastros de fuego fueron disparadas desde varios lugares inesperados y volaron hacia el dúo. Estás buscando la muerte. Kou Hon se recuperó de su shock y luego se puso aún más furioso. Dao Art, explosión infernal. Un enorme anillo de fuego se generó vagamente de la nada. No es bueno, esquiva rápido, Kou Hon. Justo en ese momento, la voz de Dao Xuanzi sonó con urgencia. Kou Hon quedó atónito, pero con un barrido de su sentido divino, el miedo apareció en sus ojos. Estaba a punto de esquivarlo, pero ya era demasiado tarde. A su alrededor detonaron decenas de proyectiles. No hubo explosiones ensordecedoras, en cambio, hubo una nube de líquido rojo oscuro, formando una lluvia de sangre a pequeña escala que apagó a los dos cultivadores inmortales. ¡Ah! Inmediatamente resonaron gritos escalofriantes en el cielo. Al mismo tiempo, el aura siniestra que emanaba del dúo disminuyó rápidamente. Después de un momento de resistencia, el dúo ya no pudo mantenerse y cayó del cielo. Miles de soldados armados los rodearon. En este momento, la situación actual de los dos inmortales provocó que estos soldados de la muerte especialmente entrenados sintieran escalofríos en sus corazones. Originalmente, Dao Xuanzi y Kou Hon tenían entre 20 y 30 años, pero después de ser empapados por la lluvia de sangre, su cabello se volvió blanco como la nieve en un instante. Ambos envejecieron en pocas respiraciones y sus rostros quedaron cubiertos de densas arrugas. Los dos hombres se encorvaron y permanecieron paralizados en el suelo. Parecía que Kou Hon iba a morir, mientras que el cultivo de Dao Xuanzi parecía un poco mayor, estando en un poco mejor forma, aunque todavía apenas se aferraba a la vida. Los altos y poderosos inmortales originales en realidad se habían convertido en esto. Incluso Li Fan, que estaba escondido atrás y comandaba en secreto, escuchó el informe de sus hombres y sintió un escalofrío inexplicable en ese momento. Dos maestros inmortales, nuestro asesor imperial ha dado una orden. Si ambos se rinden, podrán salvar sus vidas. Un soldado gritó desde lejos hacia el dúo. Ríndete, Dao Xuanzi, gravemente herido, miró a su querido amigo, cuyos ojos estaban llenos de falta de voluntad y quería decir algo pero no podía hablar. Sin embargo, el gesto de su amigo le hizo soltar de repente una risa fría. Al ver los movimientos de Dao Xuanzi, Kou Hon ya había adivinado lo que iba a hacer.
Sacudió levemente la cabeza y luego usó su último gramo de fuerza para pasarle el anillo de almacenamiento que tenía en la mano a Dao Xuanzi. Vamos, Kouhon abrió ligeramente la boca, luego su cabeza quedó flácida y murió rápidamente. Muy por encima del cielo, de repente apareció una imagen extraña. Un dragón rojo y nudoso apareció en el cielo. Parecía sentir un gran dolor, luchando y rugiendo, como si estuviera tratando de deshacerse de algo. Sin embargo, todo fue en vano. Poco a poco se marchitó y, en un abrir y cerrar de ojos, solo le quedó una capa de piel y carne. Después de unos momentos, todo el dragón fue devorado, sin que quedaran ni carne ni huesos. Solo entonces la gente vio claramente que era una rama marrón y de aspecto sencillo que había echado raíces en el dragón y lo había devorado. Aunque fuera una rama de árbol común y corriente, podría tragarse un dragón. Esta magnífica vista era como un brillante fuego artificial, iluminando el cielo a miles de kilómetros a la redonda. Todos los seres que vieron esta escena, sean humanos o no, tuvieron este pasaje emergiendo naturalmente en sus mentes. El cultivador del establecimiento fundacional Kouhon tuvo 205 años de cultivo mortal y logró la fundación Dao con el artículo especial, rama del dragón nudoso. En la tierra de la extinción inmortal, fue rodeado por miles de mortales y resultó herido por el miasma inmortal mortal. Su cultivo se perdió y su esperanza de vida se redujo. Ahora, en la muerte, su Dao regresa a los cielos. Dolor, rectitud y dificultad de autosuficiencia. Alrededor de la ciudad de Xuanjing, todos los seres vivos que presenciaron esta visión estaban inmersos en emociones como estas, incapaces de detenerse. La magnífica vista duró casi media hora y finalmente se dispersó gradualmente. Los soldados finalmente recuperaron el sentido y miraron en silencio al otro cultivador inmortal moribundo en el campo. Maestro inmortal Dao Xuanzi, nuestro asesor imperial no tiene intención de luchar contra ti hasta la muerte. Si abandonas tu resistencia, nuestro asesor imperial garantiza tu seguridad. Los soldados continuaron gritando como ordenó Li Fan. Li Fan estaba en la oscuridad pero suspiró en su corazón, sabiendo que su intento de capturar inmortales en esta vida fue un fracaso. Simplemente no esperaba que el miasma inmortal mortal fuera tan poderoso para matar y herir a cultivadores inmortales. Como era de esperar, Dao Xuanzi simplemente ignoró los gritos. También miró la visión ya disipada con una mirada nostálgica en sus ojos. Rama de dragón nudosa. Después de mucho tiempo, volvió a bajar la mirada y trató de enderezar su cuerpo encorvado. Al observar su entorno, Dao Xuanzi intentó descubrir al titiritero detrás de las cortinas. No sé quién eres, le dijo a Li Fan. Tampoco sé cuál es exactamente tu propósito. Tal vez esto fue para esta técnica del núcleo dorado, y tal vez esto fue para otra cosa. Dao Xuanzi miró el anillo de almacenamiento que tenía en la mano y dijo con calma. Ahora que nosotros, hermanos, hemos sido engañados por vosotros y estamos muertos, no debería haber nada más que decir. Pero no estoy convencido. Dao Xuanzi habló con frialdad. Para poder seguirnos hasta el final y conocer nuestros asuntos como la palma de tu mano sin ser descubierto, estoy seguro de que tu cultivo no debe ser bajo. A pesar de tanto poder, no te atreves a luchar contra nosotros de frente. Conspirar y planear de esta manera, escondiéndose detrás de los mortales e incluso usando el miasma inmortal mortal, algo deshonesto que todos los cultivadores inmortales desdeñan. Dao Xuanzi respiró profundamente. Mi hermano, Kouhon, no merecía esta muerte. Dao Xuanzi se elevó lentamente en el aire, una vez más elevándose, mirando a la multitud que estaba instantáneamente en guardia, sin tristeza ni alegría en su rostro. Ya habéis visto la maravilla del edificio de la fundación de mi hermano. Ahora os invito a todos a echar un vistazo al mío. Con las maravillas del cielo y de la tierra edificaré mis cimientos. Dao Xuanzi cantó en voz alta. Mi fundación se llama Dao Xuan. Una enorme espada de hierro rota apareció en el cielo sobre la ciudad de Xuanjing. Todos los seres vivos bajo la sombra de la espada gigante sentían sus mentes aburridas y lentas como máquinas oxidadas. Tengo una espada, por favor sé testigo de ella. De repente, los cielos y la tierra se iluminaron y todos en la ciudad de Xuanjing parecieron caer en una quietud absoluta. Posteriormente, como grietas que aparecen en el vidrio, toda la ciudad de Xuanjing se hizo pedazos en un instante. ¿Verdad? Punto.
El progreso de la carga se desplomó y, en la fracción de segundo antes de que su conciencia desapareciera, Li Fan recitó en silencio en su corazón. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C5. Ondas planas capítulo 5. Ondas planas. Fin de la simulación. Li Fan, que había recuperado la conciencia, todavía estaba inmerso en el poder de la espada de Dao Xuanzi. ¿Ese era un cultivador del establecimiento de la fundación? El corazón de Li Fan estaba lleno de conmoción. Anteriormente, la capacidad de Kou Hong para destruir solo la ciudad de Xuanjin ya había maravillado a Li Fan, pero la espada final de Dao Xuanzi había hecho que Li Fan sintiera profundamente su propia insignificancia. Como un grillo frente a un tsunami, desde el punto de vista de Li Fan, ni siquiera pudo comprender esa espada, y mucho menos agarrarla en su totalidad. Incluso si fue solo un vistazo, fue suficiente para que Li Fan comprendiera la brecha entre un mortal y un cultivador de la etapa de establecimiento de la fundación. Sin el miasma inmortal mortal, me temo que incluso si reencarno durante 100 vidas e ideo innumerables estrategias, aún así no podría representar una amenaza para ellos. Li Fan estaba secretamente feliz en su corazón, pero al mismo tiempo también se sentía profundamente desconcertado y alarmado. ¿Qué es este miasma inmortal mortal? ¿No son los cultivadores inmortales originalmente todos mortales? ¿Cómo es posible que la sangre de los mortales tenga un efecto restrictivo tan aterrador sobre los cultivadores inmortales? El significado oculto detrás de esto no pudo evitar hacer que la mente de Li Fan se preguntara. Sin embargo, pronto Li Fan reprimió sus muchos pensamientos. Primero, resumamos las ganancias y pérdidas de esta vida. Al observar las escenas que brillaban en la pantalla luminosa, Li Fan reflexionó en su corazón. La emboscada de Dao Xuanzi y Kou Hong estuvo básicamente dentro de mis expectativas. Primero, usé las balas empapadas de sangre de los condenados a muerte para consumir su fuerza, seguido por el método del núcleo dorado para perturbar sus corazones y mentes. Y luego usé la lluvia de sangre para asestar un golpe final, capturándolos a los dos con vida después de que se debilitaron al extremo. Lo que no esperaba era que la moderación del miasma inmortal mortal hacia los cultivadores fuera tan poderosa que condujera directamente a la muerte de Kou Hong. Lo que fue aún más sorprendente fue que originalmente pensé que la hermandad centenaria de la que hablaban era solo un comentario casual. No me di cuenta de que la relación entre ambos era realmente extraordinaria. Cuando fue atacado, Dao Xuanzi tomó la iniciativa de hablar para recordarle a Kou Hong, y cuando Kou Hong supo que era difícil escapar de la muerte, le dio la técnica a Dao Xuanzi por iniciativa propia. Además, cuando Dao Xuanzi vio a Kou Hong morir en la emboscada, renunció a su oportunidad de vivir e hizo un ataque suicida para vengar a Kou Hong. Todo esto demuestra que efectivamente existe una amistad excepcional entre ambos. Dado que este es el caso, ¿cómo pudieron matarse entre sí gracias a una técnica Golden Core? La mente de Li Fan se volvió cada vez más desconcertada. De repente, recordó la escena en la que conoció inicialmente al dúo. Una técnica Golden Core sin otros practicantes. Li Fan de repente se quedó perplejo. ¿Las leyes inmortales no se pueden practicar juntas? Con hermanos tan cercanos luchando hasta la muerte por una sola técnica, ¿cómo sería el mundo del cultivo? Li Fan tenía la premonición de que el mundo del cultivo podría ser completamente diferente de lo que esperaba. No importa lo peligroso que sea, no flaquearé. Es más, con la ayuda de la verdad, mientras tenga suficiente cuidado, ninguna situación podrá obstaculizarme. Después de flaquear por un momento, la determinación de Li Fan se renovó. En esta llamada extinción inmortal de la Tierra, si quiero buscar al Dao inmortal, todavía tengo que encontrar una manera de hacerlo a través de Kou Hong y Dao Xuanzi. La última vez elegí atacarlos a ambos al mismo tiempo, pero esta vez quizás pueda optar por dividirlos. Con la mente acelerada, Li Fan pensó en varias formas de lidiar con ellos en su mente en un abrir y cerrar de ojos. Aunque el otro grupo estaba formado por imponentes cultivadores del Foundation Establishment, Li Fan no se sintió muy intimidado. De hecho, no los trató en absoluto como oponentes formidables. No es que Li Fan fuera arrogante, sino que la función de la verdad, de poder empezar de nuevo una y otra vez era verdaderamente desafiante para el cielo. ¿Cómo podría compararse un mero cultivo en la etapa fundacional con 50 años de previsión e innumerables oportunidades de prueba y error? Una vez finalizada la simulación, Li Fan eligió la opción de acelerar el progreso de la recarga. Nombre, Li Fan.
Reino, mortal. Edad física, 20/86. Edad mental, 216/1080. Progreso de carga, 30%. Esta vez, el límite superior de la edad mental solo ha aumentado unas pocas décadas, por lo que parece que está casi en el límite superior. Li Fan también había estado mentalmente preparado para esto, por lo que no le importó particularmente. Si cuento el de antes de transmigrar, esta ya es mi quinta vida. El camino hacia la inmortalidad es muy difícil. Li Fan suspiró. Espero que estos 50 años no sean en vano. Li Fan comenzó una vez más el plan de 50 años. Como si siguiéramos un programa determinado, todo avanzaba paso a paso. Toma el examen imperial, gana el examen y conviértete en un erudito. Conviértete en magistrado del condado, extrae minerales y fabrica armas. Después de matar al rey de Landia y reemplazarlo, Li Fan finalmente estaba un poco ansioso. Esperar 10 años para controlar el país era demasiado tiempo y siempre tendría que acobardarse en un lugar como Jiangnan. Si tuviera 10 años más para movilizar el poder del mundo entero, tendría muchas más posibilidades de éxito en capturar a los inmortales. Así, Li Fan decidió enviar a un confidente de confianza para que se colara en el palacio y administrara en secreto veneno crónico al emperador. Quien hubiera pensado que fue esta decisión la que provocó revuelo. Aunque no se encontró el envenenamiento de Li Fan, el emperador era joven y fuerte, y el extraño debilitamiento de su cuerpo le hizo sospechar cada vez más. Sospechaba que alguien le había hecho daño en secreto. Y el principal objeto de sospecha no era otro que aquel en quien más confiaba, el príncipe Lanya. Esto llevó a que el emperador pasara el trono al despreocupado príncipe Runan en lugar del príncipe Lanya cuando falleció en el 7º año. La buena noticia fue que la fuente de Li Fan en el palacio envió la noticia a tiempo, y Li Fan actuó inmediatamente después de escuchar la noticia. Por un lado, envió a sus hombres a asesinar al príncipe Runan. Por otro lado, en nombre del príncipe Lanya, afirmó que los tribunales habían traicionado al emperador y ordenó el asesinato. Bajo la bandera del príncipe Lanya, Li Fan llevó su ejército bien desarrollado a la capital, antes de que el pueblo pudiera reaccionar, atacó, tomando por la fuerza la corte imperial y declarando la ley marcial. Naturalmente, medios tan drásticos tuvieron muchas consecuencias. La primera fue que los ministros presentes en el tribunal no estaban convencidos. El edicto póstumo del emperador era pasar el trono al príncipe Runan. ¿La ascensión del príncipe Lanya no fue una rebelión? Los ministros no podían rebelarse abiertamente bajo la opresión de Li Fan. Sin embargo, todavía pudieron hacerlo en secreto, resistiéndose pasivamente y dañando los procesos burocráticos. Incluso hubo algunos que contactaron en secreto con los señores feudales, tratando de invitarlos a liderar sus tropas hacia la capital para arreglar las cosas. Li Fan no fue misericordioso y, después de matar a decenas, logró disuadir al resto. Además, también contó con la ayuda del gran secretario jefe para estabilizar su puesto. Sin embargo, estos pocos meses ya habían provocado disturbios en todo el país. Los señores feudales establecieron sus propios territorios, declararon su independencia e ignoraron las órdenes de la corte. Por tanto, Li Fan solo pudo enviar tropas para eliminarlos uno por uno. Aunque las armas de fuego eran poderosas, su número era limitado. Combinado con las vastas tierras del país, requirió una cantidad considerable de esfuerzo. Entre la batalla y la política, Li Fan estaba muy ocupado. Se necesitó hasta el año 22 para resolver completamente los problemas internos y externos. Debido a esto, llegó unos años más tarde a controlar el mundo que si hubiera seguido pacientemente sus vidas anteriores. Todavía necesito ser cauteloso y paciente. Después de que todo se calmó, Li Fan solo pudo aprender una lección sin poder hacer nada. Una ligera diferencia podría tener efectos drásticos. Si hay demasiadas variables, mi ventaja de la previsión se reducirá enormemente. Afortunadamente, todo fue solo una ligera onda y no afectó el panorama general. Después de que las cosas volvieron a encarrilarse gradualmente, los engranajes del tiempo avanzaron, en un abrir y cerrar de ojos, llegó el año 35. Este año, Li Fan abandonó la ciudad de Xuanjing y viajó miles de kilómetros para visitar personalmente el abismo de las ruinas del este. Contacto 2.